Con respecto a la Yom Yom de hoy, 3 de Shvat, voy a hacer un pequeño prólogo, que es sabido que los Rebeim, los Rebes, precisamente los Rebes de Chabad, solían decir Ma'amarim. Ma'amarim son los discursos hasídicos muy profundos. Solían decirlos en público, por lo general en Shabbat, o en días especiales como Yom Tov, o algunos otros días que ellos hacían un pabrengue, ¿no? Reunían a la gente para decir este Ma'amar. Y después, eh, los Josrim quiere decir repetidor, aquellos que podían captar las palabras del Rebbe palabra por palabra y obviamente comprender lo que el Rebbe decía, los distintos Rebes, por supuesto, ellos después lo escribían y se lo entregaban al Rebbe o al Rebbe correspondiente de cada época, y los Rebes lo corregían. A veces lo corregían para darlos para imprimir, y a veces no lo corregían, o lo corregían pero no autorizaban a imprimir. Bueno, cada época era diferente. Así también hubo rebes, como el rebe Rashab, por ejemplo, que escribieron, digamos, compendios de Maamarim que fueron saliendo a lo largo de un año, 2 años, 3 años. Todo dependía de esto. Con respecto a esto, ahora vamos a ver algo del Alter Rebbe. El Torah Or es se puede decir, el libro de Mamarim del Alter Rebbe, del primer Rebbe de Chabad. Pero vamos a ver el texto de la Yom Yom, ahí lo explica para que se entienda de qué se trata. El Torah Or fue impreso por primera vez en el año 5597, 1837, en Copust, sin los apéndices. El Tzemach Tzedek, que era nieto, en su carta del 3 de Shvat de aquel año escribe: el Torah ahora impreso contiene mamarim en su mayoría desde el año 1796 hasta 1812, muchos de los cuales fueron vistos analíticamente por nuestro maestro, alaba Shalom, y corregidos aceptando que sean impresos. O sea, el Alter Rebbe los miró, los corrigió, digamos, o los vio, digamos, y permitió que sean impresos. Esto fue hasta el fin de 1812, porque en comienzo de 1813 falleció. El libro comprende dos partes. La primera sobre dos de los libros de la Torá, Bereshit y Shemot, más Hanukkah y Purim, así como algunos mamarim sobre Pesach en Pashat Vayakel, o en Pashat Yitro sobre el Shavuot. Y después dice, la segunda parte, con la ayuda de Hashem, será sobre los otros tres libros, Vaikra, Bamidbar y Devarim, también sobre Shira, Shirim, el cantar de los cantares, las festividades, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y después dice, el nombre del autor bien le cabe, Shneor, dos luces, así como Beaapta y Amarás es en su valor numérico 2 veces la palabra Or, luz, que suma 207. Pero cuenta, no se llegó a imprimir más que la primera parte, por cuanto debido a denuncias el gobierno clausuró algunas imprentas hebreas de Rusia, entre ellas la de Kapost, donde se imprimió el Torah Or. Recién en el año 5608, 1848, o sea, 11 años después, se imprimió la segunda parte en Jitomir, que también es en Ucrania, cambiándose su nombre por el de Likutei Torah. En realidad, el Torah Or y Likutei Torah son mamarim del Alter Rebbe, del primer Rebbe, son las distintas parshiot, festividades, Shira Shirim, etc. O sea que vemos que cada libro que sale, especialmente de Mamarim, tiene su historia, no es sencillo. Hoy en día, Baruch Hashem, tenemos la dicha, la ventaja que se pueden imprimir los libros, y es muy sencillo imprimir libros. Imprimirlos con toda la tecnología, con la computadora. Hoy uno lo ve en la pantalla y es más fácil de corregirlo.
y después lo manda online a la imprenta y la imprenta lo imprime. Y bueno, es muy sencillo. Imagínense lo que eran aquellas épocas. Pero Baruch Hashem, que están esos libros y hoy se pueden reimprimir, incluso muchos de esos libros se han reimpreso, que en aquella época estaban impresos en letras de Rashi, y hoy en día ya lo hacen con letras cuadraditas y más grandes, para que cada uno pueda acceder y estudiarlos. Incluso ya vienen con traducciones, explicaciones, etcétera. Se cuenta, y el Rebbe contó muchas veces este maíz, en la época del Baal Shem Tov, un día estaban el Baal Shem Tov con los alumnos, estaban estudiando en el Bet Midrash. Ese día se ve que llovió, los caminos no eran asfaltados como tenemos ahora, camino de tierra. Había un carrero que estaba con su carro, valga la redundancia, y el carro se le estancó, las ruedas se enterraron en el barro. Y el caballo trataba de tirar y no podía, y el caballo también se embarraba, se metía. El carrero este vio que había luz en el Beta Midrash, metió la cabeza, abrió la ventana, metió la cabeza por la ventana y vio que estaba la gente estudiando y le dijo en ruso, le dijo, miren, se me atracó el carro, ¿pueden venir a ayudarme? Todos los alumnos que estaban metidos en el estudio de la Torá, les dijo, le dijeron, empezaba a dar excusas, la verdad que nosotros no sabemos, no conocemos, porque tampoco es cuestión de meterse en algo que uno no sabe. Bueno, trataron de dar excusas para no. Entonces el carrero les dijo en ruso, la verdad escuché la frase pero no la sé decir, el carrero les dijo en ruso, saber saben, el problema es que no quieren. Todo enojado y se fue. El Baal Shem Tov los llamó a todos los alumnos y les dijo, sepan que de cada cosa que uno ve o escucha tiene que aprender algo en la vida para Abodat Hashem, para servir a Hashem. Lo mismo tenemos que aprender acá de este caso. Muchas veces uno sabe, pero no quiere, no tiene la voluntad de hacerlo. Y se ponen excusas. Pero hacer, seguro que se pueden hacer. Y ahí el Baal Shem Tov explicó que dice, lo que dice el Pirkei Avot, Eizeu Jajam Alomet Mikol Adam, ¿quién es un sabio? Aquel que aprende de cada persona. Entonces el Baal Shem Tov explicó que esto no es solamente sobre Yehudim, sino esto es aprender sobre todo lo que uno ve, incluido gente de otros pueblos. ¿No es cierto? A ver, hay gente que piensa, no, si no es un Yehudí no tengo lo que aprender. No, no es así. Todo lo que uno ve o escucha tiene cosas para aprender. Cosas buenas y a veces cosas que no son buenas. O sea, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Siguiendo con esta línea de pensamiento, vamos a ver algo muy interesante en la parshá de la semana. Interesante y raro. Pero vamos a ver cuál es la enseñanza que tenemos de todo esto, que es lo más importante. Torah es enseñanza, Orá. En el capítulo, la parshá de esta semana, Parshat Bo, capítulo 12, versículo 24, 24, 25, 26, lo leo textualmente. El faraón llamó a Moshe y dijo, vayan y adoren a Dios, pero sus ovinos y bovinos deben quedarse. Sus niños también pueden ir con ustedes. Esto fue después de la plaga de la oscuridad. Entonces, que fue tan brava, que fue la anteúltima plaga. Entonces el faraón cada vez iba aflojando un poco más. Ahora permitió que vayan todos, menos los animales. Pero Moshe le contestó, le dijo, no solamente llevaremos nuestro propio ganado, también tú nos proveerás de animales para sacrificios y holocaustos, y nosotros los ofreceremos para Dios nuestro Señor. También nuestro ganado irá con nosotros. Ni un único casco se quedará,
pues de ellos tomaremos sacrificios para adorar a Hashem nuestro Señor, y no sabemos cuánta veneración será requerida por Dios hasta que lleguemos allí. Y acá hay un montón de preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué necesidad había que Moshe le diga al faraón, no solamente vamos a llevar nuestro ganado, sino vos también nos vas a dar? ¿Qué necesidad de todo esto? Porque nosotros no sabemos, y bueno, no sabemos cuánto va a ser. Y si vamos a llegar al lugar y al desierto donde iban a ir y no vamos a tener animalitos, bueno, vamos a conseguir animales, por ahí vamos a ir a un pueblo vecino, vamos a comprar, vamos a tener. El hecho que dice, nosotros vamos a llevar nuestros animales, pero antes de eso le dice, y vos nos vas a dar tus animales, quiere decir que acá hay un mensaje muy profundo y claro para nosotros. Pero si miramos el Rashi, y esto es una explicación que da el Rebbe, sobre todo este tema, lo que estoy tratando de transmitir, Rashi dice así, "Vanachnu lo neidam abot", sobre el versículo que dice, nosotros no sabemos cómo vamos a servir a Hashem, dice, Kama tichvat abodah, cuán pesada va a ser digamos, el trabajo, el servicio que vamos a tener que hacer para Hashem. Y pongámonos a pensar, los Yehudim están saliendo después de 210 años de esclavitud. 86 años fueron terribles. Y a Moshe se le ocurre decir, y si se le ocurre es porque es verdad, porque Moshe Emet, Betorato Emet, Moshe es verdad y su Torah es verdad. Entonces, pensando esto, ¿cómo se nos puede ocurrir, y a Moshe ocurrirse, que lo que Hashem nos va a hacer servirlo va a ser algo pesado? Al contrario, tendría que ser algo placentero. Entonces, el Rebbe explica que lo que Rashi dice acá, Tijvat Abodá, que la Abodá va a ser pesada, no se refiere que Hashem, Hasbe Shalom, nos va a hacer pesado a nosotros el servicio, la plegaria, las ofrendas que tenemos que traerle a él. No, no, nada que ver. Sino acá está parafraseando al mismo faraón. Cuando Moshe y Aarón, unos 10 meses antes, vino con la orden de Hashem de que decirle al faraón, deja salir a mi pueblo, el faraón se enojó. Y no solamente que se enojó, sino dijo, a partir de ahora no le voy a dar digamos, la materia prima, y igual el producto final de cada día no puede disminuir de lo que era hasta ahora. Bueno, ¿cómo dice? ¿Cuál es la palabra que utiliza el faraón? El faraón también utiliza tijvat, va a ser pesado el trabajo. Entonces, parafraseando eso, Rashi es que nos dice, ahí fue más pesado, pero acá no va a ser pesado, acá, al contrario, acá va a ser placentero. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos acá? Que no solamente había que llevar los animales, sino que había que llevar los animales del faraón también. En base a lo que hablamos antes sobre la historia con el Baal Shem Tov, que cada cosa que uno ve o escucha tiene que aprender algo en Avodat Hashem, en cómo servir a Hashem. Moshe sabía que los niveles más elevados de servir a Hashem es incluso las cosas, todo lo que uno ve o escucha, no solamente cuando uno se encuentra en el Betacneset, en el Shil, o se encuentra en el Beta Midrash, en la Yeshiva, y está estudiando Torah, o en un curso de Torah, por ejemplo, como este, por Zoom, o después en diferido. No solamente acá tenemos cosas para aprender, sino incluso cuando salimos a la calle, incluso cuando vemos a gentiles en la calle, de ellos también tenemos que aprender. Entonces Moshe pensó, si queremos transformar al mundo, queremos refinar al mundo, no solamente tenemos que refinarlo con nuestros animales, sino incluso tenemos que tomar los animales del faraón
que digamos están en un nivel inferior, porque son los animales del faraón, un idólatra, etcétera, tomar esos animales y transformarlos al ofrecerlos o ofrendarlos para Hashem, en nuestra boda, en nuestro servicio para Hashem, entonces los estamos elevando, estamos refinando. Y ni que hablar con nuestros animales. Y esta es la enseñanza para todos nosotros, que incluso cuando estamos en lo que se llama Ubdim de Hol, estamos trabajando con cosas, obviamente estamos hablando de cosas que son kasher, que son correctas, ¿no es cierto? Que no nos vamos a desviar de lo que dicen, de lo que es nuestra Torah y Mitzvot, nuestro Shulchan Aruch, nuestro código de leyes. Pero dentro de eso estamos en el negocio, estamos dando una clase, estamos en nuestra actividad profesional, en el estudio, en el consultorio, donde nos toque estar, seguro que hay cosas que podemos aprender. Y si vamos a ver cosas que nos llaman la atención, seguro que podemos aprender de ello. Y el Rebbe, se puede decir que era un máster, por supuesto que era un máster, pero el Rebbe solía tocar temas de la actual, valga la redundancia, y sacar la enseñanza, y era algo maravilloso. En el año 1969, cuando el hombre llegó a la Luna, ahí también hay discusiones si llegó o no llegó, pero no importa, llegó a la Luna. Entonces había muchos de gente, incluso gente de la comunidad que dudaba, que si está bien que llegaron, no está bien que llegaron, si está bien que fueron, no fueron. Y el Rebbe habló muy extensamente en esto y dijo que no sabe para qué gastan, esto entre paréntesis, para qué gastan millones y millones de dólares en esto que, como diciendo que no va a servir de mucho, no va a servir para nada. Algo así habló el Rebbe, pero eso es secundario. Pero el Rebbe dijo, de todas maneras tenemos lo que ofrecer y lo que aprender de esto. ¿Y qué tenemos lo que aprender? Y el Rebbe dijo algo maravilloso. Sabemos que un astronauta, para, para poder ir a una nave espacial, y ni que hablar para hacer todo digamos, toda la actividad que estaba programada para hacer en la Luna, que fueron a la nave espacial, y después pasaron a la nave más chiquita, y ahí alunizaron, y después tuvieron que hacer todo de vuelta. Se tuvieron que preparar seguramente años para esto y conocer al pie de la letra cada detalle. Sin embargo, ellos tenían la orden de la NASA que tenían que hacer exactamente todo lo que ellos le iban indicando. No se podían ir del libreto, pero el libreto no era solamente lo que ellos habían aprendido y habían, digamos, se habían preparado y lo habían armado, etcétera, sino que tenían, antes de hacer cada cosa, que ellos sabían cómo hacerla, o lo habían entrenado, tenían que esperar la orden de los técnicos o de los capos de la NASA. Y Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, que se pasen de eso. Tenían prohibido totalmente hacer algo sin recibir la orden. Dice el Rebbe, ¿cuánto más aún nosotros? Que nosotros tenemos nuestro Shulchan Aruch, nuestro código de leyes, la Torah, la Mitzvot, etcétera. Como cada detalle, por más que lo estudiemos, tenemos que ver cómo es, tenemos que recibir la orden y tenemos que llevarla a cabo tal cual es. No más o menos, no como nos parece, sino tenemos que escuchar y si tenemos alguna duda o escuchamos de repente a nuestro rabino que explicó, por ejemplo, viene Pesach y explicó todas las alajot, todas las leyes de Pesach, pero uno no puede decir, bueno, yo me acuerdo que otro año, que mi papá, que mi abuelo, que esto, que el otro, está todo muy lindo, pero hay que escuchar las indicaciones del maestro de cada uno para saber cómo llevarlas a cabo, porque la persona también se puede equivocar, se puede olvidar, y por más que uno sepa,
Hay que hacer las cosas tal cual son y como están traídas en la Torá. Eso es una de las cosas que podemos aprender. Miren que como el Rebbe le encontró la enseñanza. Y después hay algo maravilloso. No solamente tenemos que aprender de lo que vemos y oímos, sino también de lo que pasa dentro de nosotros. Y lo primero que pasa dentro de nosotros es, tenemos el Yetzer Hara, el instinto del mal, y tenemos el Nefesh Haba'amit, el alma animal. ¿Qué podemos aprender de ellos? Miren qué fabuloso que es esto. A la mañana, una de las cosas que suceden, no a todo el mundo le pasa, pero una de las cosas que le pasa a muchísima gente de los 7, 8 mil millones de personas que hay en este mundo, que cuando suena el despertador, estamos perezosos en levantarnos. Nos queremos quedar un ratito más en la cama. Y eso es lo que nos viene, ¿quién nos dice eso? El Yetzer Hara. El Yetzer Hara viene y nos dice, quédate un ratito más. No es necesario. Bueno, Minyan, si tenés que ir al Betacneset para el Minyan, quédate tranquilo, seguro si hoy seguro va a haber Minyan sin vos. No, no es tan necesario que vaya. Andá dentro un ratito, descansa un rato más. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué aprendemos de Yetzer Hara? Justamente lo que él nos está diciendo. Él se levantó temprano para frenarnos a nosotros de levantarnos y ir a un curso de Torah, o ir a trabajar, o ir al binyan, o ir a hacer una mitzvah. El Yetzer Hara mismo se levantó temprano para frenarnos. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a Yetzer Hara? Vos te levantaste, vos te despertaste temprano y vos me querés impedir a mí que vaya a hacer lo que tengo que hacer. Vos estás cumpliendo con lo tuyo, que es molestarme a mí. Bueno, no me molestes más. Déjame a mí hacer mi trabajo. Si realmente aprendemos de esto, de cada cosa, incluso de lo que pasa por dentro, y ni que hablar de lo que pasa por fuera, entonces esto es parte del plan divino para refinar al mundo. Y siendo que estamos en los últimos instantes del Galut, y estamos saliendo de Mitzrayim, como dice la parashá de la semana, que ya la parashá de esta semana ya es Yetziat Mitzrayim, ya es la salida de Mitzrayim, que tengamos el mérito, el privilegio de salir de todos nuestras opresiones, de todos nuestros Mitzrayim, de todas nuestras limitaciones, y esto va a traer al Mashiach inmediatamente.